Buenas noches a todos. Estamos dando inicio a nuestro live de hoy. En breves momentos estaremos con todos los participantes del live de hoy. Saludo a todos los que se han conectado hasta el momento. Hola a todos, ya estamos todos reunidos aquí y bueno, de verdad que muy contentos porque bueno, este es un día que definitivamente no podía pasar por alto para nosotros, el Día Internacional de la Sepsis, y lógicamente para nosotros como Grisio hablar de este tópico y de hacer nuestro aporte para ustedes pues era fundamental y quisimos hacerlo de una manera diferente y exploramos esta opción de hacer un evento en vivo para ustedes y para interactuar con ustedes. De verdad que agradezco al doctor Walter Anicharico por acompañarnos y en muy breve momentos se nos estará uniendo el doctor Pablo Santillán, anestesiólogo, colega, compañero de Ecuador, y la doctora Diana Borré. Así que de verdad estamos muy contentos de estar con ustedes. Una de las cosas relevantes que de pronto conocerán o quizás de pronto no estarán enterados es que la sepsis obstétrica es mucho más relevante de lo que aparentemente reconocemos. De hecho, la publicación que salió en enero del año pasado de la carga que generan las enfermedades infecciosas a nivel mundial en la revista más importante de salud pública de características globales como lo es Lancet in Public Health, mostró cómo la sepsis materna ocupa el primer lugar dentro de las entidades no comunicables o no infecciosas que termina generando un proceso que lleva a la sepsis y lógicamente a todas las complicaciones. Entonces, desconocer esta realidad es apenas uno de los aspectos que nos sirve a nosotros para dar este inicio y lógicamente tomar la decisión de hacer este espacio en el día de hoy. Doctora Borré, Diana, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá con Hola, nosotros. buenas noches. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por este espacio, por la invitación y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes en este día Sí, y el bueno, me parece que, bueno, mientras Pablo ingresa, yo creo que podemos ir empezando, aunque veo que ahí ya está solicitando ingreso Walter, el doctor Santillán. Creo que aparece como Santillán no es 700. Sí, ya estoy coordinando para que pueda ingresar. Maravilloso, muchas gracias. Saludos, doctora Diana. Hola, buenas noches. Y hola a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Quiero que tengan en cuenta que pueden hacernos todas las preguntas que quieran a través del chat. La idea es que podamos interactuar con ustedes. Dejamos una opción en los días previos para que nos hicieran algunas de las preguntas sobre los tópicos que querían que tratáramos y efectivamente hemos tratado de organizar las preguntas que queremos tratar en el día de hoy basados en lo que ustedes nos han enviado. De verdad que nos alegra muchísimo que hayan compartido con nosotros las inquietudes y para nosotros este punto es crucial. Quisiera, Dianita, entonces, darle algunas de las cosas que nos comentaron quienes estuvieron muy pendientes de solicitar algunos de los tópicos, y es que en la sepsis materna, al igual que en otros escenarios, la detección temprana es algo como crucial. Entonces nos decían tips o claves para identificar tempranamente la sepsis en el escenario obstétrico. ¿Cómo lo plantearías, Diana? Bueno, sin lugar a dudas, el examen físico o los signos vitales siempre van a ser nuestro primer parámetro para sospechar sepsis. A lo largo de los años, pues vemos cómo desde el 91, luego en el 2001, siempre nos proponen los signos de SIRS como los primeros parámetros alterados para evaluar en nuestras maternos en la población general
la posibilidad de una infección. Y si bien esto es válido y será válido siempre, nos hemos dado cuenta a la luz de la evidencia a lo largo de los años que los parámetros fisiológicos de las maternas van a cruzarse con estos signos vitales, ¿sí? Y por ello se requiere no solo evaluar un parámetro, sino el conjunto de estos parámetros. Y es por ello como vemos que pasamos del CIRS al QI-SOFA o al SOFA y a la combinación de estos parámetros a través de los sistemas de alerta temprana para identificar aquellas maternas con mayor riesgo, ¿sí? Entonces, realmente, hoy por hoy, ¿qué podemos hacer en términos prácticos? Evaluar nuestros criterios tradicionales, evaluar frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial sistólica, temperatura. Evaluar el CIRS, asociarlo al QI-SOFA cuando no tenemos laboratorios o unos gases arteriales y un lactato. Evaluar esos 3 parámetros del QI-SOFA, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia de nuestras maternas, recordando que es importante que estén alerta o no alerta. O sea, nosotros no necesitamos un GLASGO, simplemente con un GLASGO de 14, ya esta condición está alterada. Entonces, señalo nuevamente, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia, la presión arterial sistólica, establezco un QI-SOFA mayor de 2 y paso siguiente, puedo utilizar todos estos parámetros para realizar a manera de lista de chequeo también uno de los sistemas de alerta temprana en obstetricia que están validados. Tenemos varios sistemas, algunos validados en países de altos recursos, algunos validados en países de bajos recursos, pero serían 3 herramientas que me van a permitir identificar las pacientes con potencial sepsis. ¿Ya? Entonces, básicamente, sería esa mi respuesta. Ok, CIRS, entonces, si te entiendo, y sistemas de alerta. si te entiendo, entonces, los sistemas de alerta temprano y potencialmente el CIRS podrían ser útiles. Walter, tú como obstetra, ¿cómo ves esto del CIRS en obstetricia, entendiendo que hay sobreposición con los aspectos de la fisiología? Aún así, ¿ustedes como obstetras lo recomiendan, lo utilizarían o cómo ves esta posibilidad? Gracias, doctor Rojas, y no, gracias, doctora Borré, por esa respuesta. Es muy cierto lo que dice la doctora Borré. Realmente los cambios fisiológicos del embarazo nos condicionan que muchos de estos parámetros que utilizamos en el CIRS específicamente se superpongan y que en una paciente que, digamos, fisiológicamente es normal, por así decirlo, encontremos algunas alteraciones como elevación de la frecuencia cardíaca que puedan estar asociadas a un puntaje positivo en el CIRS, que encontremos como una elevación en los leucocitos, que puede ser también un parámetro fisiológico, teniendo en cuenta que el parámetro de CIR habitual es 12.000, teniendo en cuenta que para nosotros en algunos contextos en obstetricia hasta 15.000 de leucocitos es tolerable. Esto realmente causa, digamos, un poco de incertidumbre si usar el CIR o no, pero es muy importante algo que decía la doctora Diana Borré, y es el parámetro clínico, que es la paciente que nos llega en contexto de una infección. Estamos sospechando que la paciente está afectada por un microorganismo y que está causando una alteración. Eso como parámetro inicial. En obstetricia, como ella decía también, estos parámetros no están del todo validados. No hay una validación todavía que confirme que estos parámetros son totalmente útiles para diagnosticar la sepsis. En tanto QI-SOFA, que es la última propuesta del consenso de sepsis, como el CIRS. Pero digamos que todo lo que hay en contexto en el marco de sepsis, hasta el día de hoy hemos tenido la necesidad, y hasta el momento lo hemos hecho así, de extrapolar lo que se ha, digamos, documentado en la población general hacia la obstetricia por las limitaciones que tenemos de hacer algunos tipos de estudios en obstetricia. Pero casualmente hablando de CIRS, y quiero resaltar algo que como grupo hemos hecho porque es uno de nuestros intereses, y hoy estamos en este día porque la sepsis es uno de los ítems o tópicos que como grupo queremos reforzar y ayudar a que los profesionales de la salud, tanto en la obstetricia como fuera de la obstetricia, o cualquier personal que tenga contacto, pueda tener una información que le ayude a tomar decisiones.
Recientemente, en una de nuestras publicaciones, hemos evaluado el SIRS en las pacientes obstétricas y comparado con QuickSOFA en una corte de 541 pacientes embarazadas y en el posparto inmediato con diferentes tipos o diagnósticos de infección. Dentro de ellas dividimos las pacientes en 3 grupos. Una paciente que era un grupo que cursaba con infecciones y que tenía ausencia de algo que llamamos morbilidad materna severa o severo maternal con desenlaces maternos severos, uno que tenía desenlaces maternos severos y un grupo control. Para que vean más o menos digamos la equivalencia entre las poblaciones, un grupo tuvo 381 pacientes, que era el que no cursó, que cursó con infecciones sin desenlaces, un grupo de 28 pacientes que cursó con infección con desenlace y el otro que era un grupo control, que era más o menos de 200 pacientes. ¿Qué observamos nosotros en ese estudio? Y es, lo estoy resaltando ahora porque quiero contestar la pregunta del doctor Rojas guiado a eso. Nosotros nos dimos cuenta que al comparar SIRS versus QuickSOFA para evaluar ingreso a UCI o desenlaces maternos severos, no hubo una diferencia estadística entre usar cualquiera de los 2 parámetros. O sea, eran equiparables. Pero y fue lo que propusimos en ese estudio, ajustamos los parámetros de SIRS con unos puntos de corte más elevados, por ejemplo, frecuencias cardíacas mayores de 120 latidos por minuto, leucocitos mayores de 16, temperaturas mayores de 38.2, vimos que el SIRS tenía una oportunidad de discriminar mucho mejor las pacientes que tenían un desenlace materno severo o ingreso a UCI. Entonces, y realmente en el contexto de la obstetricia seguimos usándolo aun cuando la recomendación del tercer consenso es más ir a SIRS, hacemos una combinación, porque si la paciente tiene ausencia del QuickSOFA, pero tiene SIRS activo, a nosotros nos prende la alarma y más cuando utilizamos lo que muy bien ha manifestado la doctora Borré y son los sistemas de alerta temprana, porque muchos de esos criterios que usa el SIRS son extrapolados o algunos se ven alterados en las escalas de alerta temprana. Entonces, definitivamente, el SIRS sigue siendo una herramienta posible para utilizar en aquellas pacientes que tienen un riesgo de cursar con una sepsis. Entonces, si te entiendo bien, Walter, y tomando lo que está diciendo Diana, tenemos unos parámetros clínicos exclusivamente, que son los sistemas de alerta temprana obstétricos, del cual tenemos una validación hecha en Latinoamérica y que la hicimos precisamente en Cartagena, en la maternidad Rafael Calvo, y que está referenciada en la literatura. Y tenemos otra opción, que es el SIRS que conocemos nosotros, pero con unos ajustes en los puntos de corte para tratar de evitar esa superposición con la fisiología del embarazo. Es así como te entiendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, así es. Ok, entonces fíjense que tenemos un primer paso importante, y es que existen herramientas clínicas de bajo costo que podemos aplicar en cualquier lugar donde estemos, no importa que esté en el rural, no importa que esté en un lugar distante. Tenemos una herramienta clínica que está validada y que demuestra que al aplicarla podemos identificar tempranamente a una paciente grave, y adicionalmente a eso con estudios de rutina que hacían parte del SIRS, pero que lógicamente readaptados o reubicados nos van a permitir llegar a ese punto que es identificar la paciente más grave. Entonces, creo que este primer punto, que es fundamental, que es el reconocimiento temprano, vamos por buen camino. Pablo, permíteme saludarte. ¿Cómo estás? Hola, profe. Buenas noches con todos. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. No, qué rico tenerte, Pablo. Para nosotros es importante que estemos los 4 reunidos, y para todos los que están presentes, uno de los aspectos claves del escenario obstétrico, y es uno de los mensajes que queremos dejar de este momento con ustedes, es que el abordaje del escenario obstétrico no pertenece a una especialidad exclusiva. El líder natural claramente es el obstetra, pero aquí están viendo a un especialista en medicina crítica, a un especialista en medicina interna y un especialista en anestesiología y reanimación interactuando con el obstetra, precisamente porque en el abordaje y en la necesidad de ofrecer lo que la materna y su producto requieren, definitivamente todos tenemos un pedacito, y es lo que quiero llevarles en el día de hoy. De verdad, gracias a todos por estar acompañándonos. Por favor, no duden en hacer preguntas si las tienen, adicionales a las que ya nos han enviado previamente. Quisiera entonces retornar, antes de pasar contigo, Pablo, porque hay unas preguntas muy importantes para ti. Diana, una de las cosas que más nos genera a nosotros temor es cómo vamos a reanimar
a esa paciente que nos llega a la urgencia, nos llega con presión baja y decimos, hombre, ¿será que esta paciente requiere líquidos? ¿Cuánto le pongo de líquidos? Me dicen que la embarazada, si le echo líquidos, se complica, se mete en edema pulmonar. Hay muchas dudas que la gente nos manifiesta. Incluso hay una pregunta específica que nos dice, estas pacientes tienden a tener un aumento en la filtración, lo que se conoce como Gibbs, o un síndrome aumentado de la permeabilidad, que pudiese hacer que ellas en un escenario de sepsis tuvieran mayor lesión inducida por fluidos. En unos tips muy puntuales, ¿cómo crees que podemos hacer esto en el escenario obstétrico? Porque es la herramienta de reanimación del 99% de las personas. Diana, ¿me escuchas? Perdón. Sí, sí, doctor. Tuvo algunas, no sabía que iba dirigida a mí, pensé, pero bueno, sí, realmente la reanimación en la paciente obstétrica siempre va a ser un gran reto. Sabemos que en el contexto de la sepsis, por los cambios fisiopatológicos, hay un aumento de esa permeabilidad y la formación rápida de un tercer espacio. También sabemos que los cristaloides, siendo los líquidos pues, de elección para la reanimación, por muchas razones van a pasar rápidamente del espacio intravascular hacia un tercer espacio, ¿sí? Y además de ello, sabemos que alrededor del 50% de nuestros pacientes críticos van a responder a volumen. Entonces, realmente debemos ser muy cuidadosos y tratar de identificar en qué fase de ese estado de falla circulatoria o shock estamos recibiendo a nuestra materna. Todos empezamos partiendo prácticamente de lo que denominaríamos hora cero o de la fase de rescate o de reanimación, donde utilizamos los líquidos y si hay bastante controversia en cuántos usar 30 cc por kilo, tal como lo dice las campañas Sobreviviendo a la Sepsis, pero publicaciones posteriores pues también nos avalan una dosis más baja, utilizar 4, 7 cc, 15 cc por kilo, ¿sí? Pero sabemos que existen de pronto unos límites o unos techos donde si excedemos a los 45 cc o por debajo de los 7 cc por kilo, vamos a observar cómo hay peores desenlaces o inclusive esto va a contribuir a la falla multiorgánica, ¿sí? El edema tisular, incluso a desenlaces pues como mortalidad inclusive. Entonces realmente nosotros en esa primera fase utilizamos los líquidos, pues la recomendación sería realmente en promedio 15 cc, máximo 30 cc por kilo, y en ese momento en que estamos tratando de evaluar si nuestra paciente es respondedora o no a fluidos, tenemos que usar algunas herramientas que inclusive con el examen físico, una elevación pasiva de las piernas, ¿sí? Evaluando parámetros clínicos en ese momento inicial, podrían ser útiles para definir la reanimación. Pero seguida de esta etapa nos vamos a encontrar una etapa de optimización donde ya yo sí debo usar un sistema de monitoreo para guiar mi reanimación y pues lo más recomendado en la población obstétrica es hacerlo con sistemas no invasivos. Utilizar la ecocardiografía, la cabecera de la paciente, evaluar la vena cava, evaluar a nivel pulmonar si hay líneas B que me indican que hay algo ya de sobrecarga de volumen. Entonces, sin lugar a dudas, para nuestras maternas, para evitar pasar a ese edema tisular que va a llevar a la disfunción de órganos, como usted lo menciona, la recomendación sería utilizar sistemas de monitoreo, ecocardiografía, biorreactancia a la cabecera de nuestros pacientes y de esa manera evitar la sobrecarga de volumen, ¿sí? Sería mi recomendación. Excelente. Precisamente el doctor Camilo Bello, gran amigo y compañero, pregunta que si la elevación pasiva de las piernas tiene validación en el escenario obstétrico. Realmente, y la pregunta más compleja que hace el doctor Bello es si existe alguna diferencia dependiendo de la edad gestacional.
Esa es una muy buena pregunta, Camilo. La realidad es que existen estudios que han mostrado cómo hacer de manera adecuada la elevación pasiva de las piernas y hay resultados que no son consistentes. Hay resultados que muestran que la elevación pasiva de las piernas, especialmente por debajo de la semana 24 o 25 de la gestación, tiene un buen desempeño para identificar pacientes respondedoras de las que no lo son. Y estudios que se han hecho posterior a esta edad gestacional muestran que hay como una especie de caída de la respuesta y la precisión que tiene la respuesta a la elevación pasiva de las piernas, posiblemente por el tamaño y la compresión que hace el útero, y la recomendación incluso en la guía que hace o que publica muy reciente el Grupo de California en los Estados Unidos, en cabeza del doctor Pacheco, sugieren que se haga desplazamiento uterino hacia la izquierda cuando se está haciendo elevación pasiva de las piernas para hacer una mejor interpretación de los resultados. Definitivamente todavía nos falta camino por recorrer para hacer la adecuada estimación. Y no sé, Pablo, aquí te he hecho la pregunta a ti. En anestesia, mucho de lo que nosotros hemos aprendido sobre el desplazamiento uterino hacia la izquierda y la utilidad hemodinámica que esto tiene, viene de anestesia. ¿Qué opinas tú de esa pregunta que hace Camilo sobre la utilidad de la elevación pasiva de las piernas y el impacto que podría tener la edad gestacional en esa estimación del volumen sistólico? Bueno, profe, definitivamente sí. La elevación pasiva de piernas tiene estudios muy controvertidos entre si tiene o no validación en la población obstétrica. Sin embargo, a partir de la semana 20, si recordamos, el fenómeno de compresión aorto-cava hace que disminuya totalmente su sensibilidad y especificidad. No solo en ese escenario, sino también en escenarios, por ejemplo, en los cuales hay embarazos gemelares a partir de la semana 16, en este caso, y en embarazos en los cuales hay algún grado de polidramios, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de guías determina que el hecho de hacer una descompresión aorto-cava, tomando en cuenta que la cava se descomprime a los 15 grados y la aorta a los 27 a 30 grados, nos ayudaría a determinar en esta población con embarazo de más de 20 semanas una posible sensibilidad y especificidad más ajustada a la realidad. El punto importante aquí es que no solo la elevación pasiva de piernas es un mecanismo que nos permite determinar los retos de bolos de líquidos o en la actualidad lo que conocemos como los retos de microbolos, que pues con una cantidad de entre 4 a 6 ml por kilo determinan ya un retorno venoso importante, un aumento del volumen sistólico y podrían ser importantes para determinar qué pacientes son respondedores o no. Pero sí, anestesia, obviamente, la descompresión aorto-cava que nosotros realizamos posterior a los bloqueos neuroaxiales nos ayudan de una manera bastante importante a disminuir la incidencia de hipotensión post-bloqueo simpático. Maravilloso, Pablo, y espero, Camilo, que esto pues haya ayudado a fortalecer la pregunta que has hecho y muchas gracias. Recibimos otra pregunta del público. Quiero darle relevancia a las preguntas que están saliendo acá porque me parece súper importante. Anímense a hacer las preguntas, que estamos para eso. Nos pregunta Arturo Cardona que de alguna forma la bacteriuria asintomática se ha subestimado o se ha desestimado mucho como una causa de sepsis en obstetricia. Walter, tú como obstetra, ¿qué recomendación le darías? Porque es una de las cosas importantes que no podemos pasar por alto, pero la relevancia hasta dónde esto podría significar una progresión a una sepsis sería algo que quienes estamos aquí presentes, sobre todo aquellos médicos generales o personas que están en mediana o baja complejidad, tendrían que tener en cuenta por la progresión a sepsis. Gracias, doctor Rojas. La bacteriuria asintomática, pues en el campo de la obstetricia tiene una relevancia y siempre, digamos, lo que hemos enseñado es a manejarla debido a que puede cursar con complicaciones. La frecuencia de sepsis asociada a bacteriuria asintomática definitivamente no es muy alta, eso sí es cierto, pero el hecho de no tratar el germen o la condición de la colonización que tiene la paciente a nivel urinario se asocia a otras complicaciones adicionales aparte de la sepsis, porque definitivamente el hecho de no tratarla y dejar que siga su curso sí va a llevar a la paciente a un estado en que posiblemente desarrolle este estado y obviamente comprometa su vida. Pero aparte de la sepsis, la bacteriuria asintomática tiene relevancia en otros escenarios de la obstetricia, que de pronto no es el tema del día de hoy, pero por esa razón toma
importancia manejarla, como es el parto pretérmino, que nos va, digamos, a causar una morbilidad adicional en la paciente, que a pesar de que, como le digo, la tasa o la incidencia de sepsis asociada a bacteriuria no es muy elevada, debemos tenerla como un parámetro importante a evaluar, sobre todo en nuestra población, que es diferente a la población europea, donde el acceso a los sistemas de salud es más complejo, donde el nivel educativo de nuestros pacientes, el compromiso y adherencia a algunos manejos también van a causar que se deteriore la salud de las maternas. Entonces, en nuestro escenario sí es cobrar mucha relevancia el hecho de hacer un manejo adecuado de estas pacientes y pues hacerle el seguimiento que compete. No, muchas gracias, Walter. Hay un aspecto y una pregunta que surge ahora del público y es, la doctora Borré hablaba de la realización de la evaluación de la vena cava como una estrategia para evaluar respuesta a fluido en la paciente obstétrica. Sin embargo, todos sabemos que la técnica para hacer la evaluación y la visualización de la vena cava, pues yo no soy obstetra, pero claramente es uno de los aspectos importantes, y es que técnicamente el útero grávido puede ser un problema al momento de estimar, que adicionalmente se le suma el hecho de que hacerlo en ventilación espontánea tiene algunas limitaciones, que está más validado en ventilación con presión positiva, que la distensibilidad más que la compresibilidad son las cosas que hay que tener en cuenta. Diana, ¿crees tú que habría alguna recomendación, o Pablo, tú como experto en el abordaje por ultrasonido, que pudiera orientar hasta dónde pudiese ser útil esa medición de la vena cava en una paciente embarazada? Sí, bueno, inicialmente señalar que nos encontramos también ante el concepto planteado cuando se habló de la elevación pasiva de las piernas, que sin lugar a duda la semana del embarazo pues nos va a permitir o facilitar la medición, va a ser mucho más fácil antes de la semana 24 y pues en las pacientes que nos ingresan a la unidad de cuidados intensivos ya desembarazadas en puerperio, ¿sí? Sería, pues desde el punto de vista fisiopatológico, mucho mejor hacerlo. Lo otro antes de la semana 23 y en el puerperio. Y sin lugar a dudas, las otras consideraciones es tener en cuenta si mi paciente está en ventilación espontánea o si está en ventilación mecánica. Y aún más allá, tener en cuenta si yo la estoy evaluando en el momento de la inspiración o de la expiración. Todos estos son puntos que hay que tener en consideración. Entonces, por ejemplo, en una paciente que no esté ventilada, yo voy a tener en cuenta el diámetro de la vena cava, ¿sí? Tener un punto de corte alrededor de 2.1 y voy a observar si en ventilación espontánea esta puede colapsa o no más de un 50%, que es lo que yo esperaría. En ventilación mecánica, pues ya entro a evaluar lo que sería la distensibilidad, ¿sí? Y hacerlo tanto en la inspiración como en la expiración, porque va a impactar la disminución del retorno venoso que ocurre en la inspiración por lo contrario en la paciente mientras esté en ventilación mecánica en la expiración. Entonces, pues serían esos tres parámetros. 1, la semana del embarazo. 2, la ventilación espontánea, la ventilación mecánica. Y también si lo estoy evaluando durante inspiración o expiración. ¿Qué es lo que voy a evaluar en definitiva? Si hay una distensibilidad mayor del 50%, pues se estaría ante una paciente que muy probablemente, si es mayor, pues que puedo reanimar con fluidos, mientras que en caso contrario no debería o no estaría indicado continuar la reanimación con los fluidos. Y si no he logrado metas de presión arterial 65 o más, y si no he logrado con los líquidos una depuración de lactato del 10% en relación al lactato inicial, pues ya tendría que empezar a considerar el uso de vasopresores en estas pacientes, con el fin de evitar la disfunción multiorgánica. El valor de 65 realmente no es un valor arbitrario en la población general, en la población obstétrica, sino que realmente ha sido un valor que ha indicado que a partir de por debajo de ya voy a tener disfunción, sobre todo renal. Entonces, básicamente eso sería en relación al seguimiento de la vena cava.
Totalmente de claro. acuerdo. Adelante, Sí, Pablo. algo que es bastante importante aquí recalcar es que nosotros, por ejemplo, por la dificultad de acceso al foco subsifoideo para hacer la determinación de la colapsabilidad y distensibilidad de la vena cava, lo que estamos utilizando mucho es el protocolo yugular pulmón. Lo que hacemos es medir la distensibilidad de la vena yugular interna haciendo una división del diámetro máximo sobre el diámetro mínimo dividido para el diámetro máximo multiplicado por 100, teniendo un valor normal entre el 13 y el 28%. Si a esto nosotros le sumamos un protocolo pulmonar, un protocolo de ultrasonografía pulmonar para determinar el paciente puede o no responder a líquidos. Y realmente la sensibilidad y especificidad es mucho mayor que el de la vena cava en paciente, como dijo la doctora, pues con embarazos mayores de 24 semanas, pacientes que están ventiladas o no ventiladas, ¿no? Mecánicamente. Entonces, el protocolo yugular pulmón está ganando bastante terreno en la reanimación para determinación de respuesta a fluidos en la paciente obstétrica. Pablo, muchas gracias. Y lógicamente todas estas recomendaciones que estamos escuchando, tanto la que acaba de hacer el doctor Santillán como la que hizo la doctora Borré, son perfectamente realizables a la cabecera del paciente. La curva de aprendizaje no es tan compleja y se puede hacer en un lugar lejano con un sistema de ultrasonido que no necesita tener una tecnología mayor y puede realizarse perfectamente. Entonces, tenemos varias opciones para poder evaluar la respuesta a fluido. Sin embargo, cuando nosotros miramos los aspectos relacionados con el cambio en la evolución de la enfermedad y que generan impacto en morbimortalidad, encontramos que el inicio del antibiótico es un aspecto importante para el control y la evolución de la enfermedad. Entonces, en el chat nos están preguntando si el inicio de antibiótico debe hacerse tal como se proponen los protocolos del mandato del sepsis 3 o si de alguna manera habría alguna modificación que considerar en el escenario obstétrico. Le hago esa pregunta inicialmente a Walter y después a Diana. Bueno, definitivamente en el caso, y creo que es el doctor Cardona que lo leo, que habla sobre todo en pueblos lejanos, me imagino que se refiere a primer nivel, igual esto aplica para los 3 niveles. En el contexto de la sepsis obstétrica, uno de los mandatos, por así decirlo, que dio el sepsis 3 fue el inicio temprano de antibioticoterapia y es algo que no viene desde el sepsis 3, sino desde antes. Y aparte de eso, una de las sociedades más importantes para nosotros, que es la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, adoptó esta recomendación y lo tiene como una recomendación grado 1, donde debemos iniciar prontamente, solo con la sospecha, sobre todo en los pueblos que se refiere el doctor Arturo Cardona, porque no van a tener la facilidad de complementar o tener los paraclínicos que complementen o soporten este diagnóstico. En ese contexto, se debe iniciar un antibiótico de amplio espectro, porque está comprobado que entre más se retrase el inicio antibiótico, pues más riesgo de mortalidad o el riesgo de mortalidad aumenta para la paciente. Es que sí deberíamos, con un quick SOFA positivo, si no tenemos acceso a un SOFA que es para confirmar el diagnóstico y ya tenemos digamos, la sospecha de infección, con quick SOFA positivo deberíamos iniciar inmediatamente el antibiótico de amplio espectro en cualquier paciente gestante o en el puerperio. Diana, te quiero añadir parte a la pregunta. ¿Habría alguna diferencia en la recomendación de ese antibiótico empírico inicial si estoy sospechando que sea una coriamnionitis, una ruptura prematura de membrana o una neumonía? Sí, bueno, realmente para complementar un poco la pregunta inicial, que muy bien nos respondió Walter, nosotros tenemos un estudio en cuidado intensivo muy diciente de Kumar y colaboradores, donde evaluaron el inicio antibiótico y observaron que al iniciarlo en la primera hora, realmente la supervivencia de estas pacientes iba a ser alrededor del 79%. Y que al retrasar por cada hora ese antibiótico, yo iba a tener un aumento en la mortalidad alrededor del 7.6%.
Entonces, el tiempo es oro, ¿sí? Sabemos que la hora dorada de la sepsis, en la primera hora, yo debo realizar todas aquellas intervenciones que años anteriores de pronto eran recomendadas en diferentes momentos. Y sin lugar a dudas, lo principal aquí sería, o uno de los pilares principales es tratar de elegir la terapia más adecuada, iniciarla lo más pronto posible. Y cuando hablamos de la terapia más adecuada, nos enfrentamos ante el concepto de terapia, de antibiótico-terapia de amplio espectro, que es aquella que me cubre bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, y una vez que obtenga los resultados de cultivo, si es posible, sí, sabemos que de pronto en nuestros hospitales, tercer nivel, etcétera, va a ser posible, ya ese concepto de terapia de amplio espectro va a pasar a ser una terapia apropiada o una terapia dirigida. Eso en relación a la primera pregunta. Y en relación a la segunda pregunta que realiza el doctor, que muy bien señala las infecciones más frecuentes de causa obstétrica, sí, pues tenemos que tener en cuenta los gérmenes asociados con cada una de ellas. Entonces, pues tendremos que van a estar indicadas de pronto cefalosporinas o en aquellas pacientes que son alérgicas a las penicilinas, combinaciones de clindamicina, metronidazol. O sea, evaluar cuál es el foco más probable y dependiendo de ello, entonces recordar cuáles son los agentes causantes y dirigir, pues tratar de esa manera de hacer una terapia dirigida empírica, ¿sí? Pues sería como la recomendación. Completamente de acuerdo. Yo creo, profe, hay un par de cositas nada más. Algo importante es que, como dice la doctora y como dice Walter, definitivamente después de que el doctor Levy saca su estudio de que debemos iniciar en la primera hora y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en abril del 2019 acoge estos conceptos de Levy, se determina una terapia empírica y una terapia de amplio espectro, tomando en cuenta dos cosas. La primera es que definitivamente en casi todos los estudios, si leen Somans o si leen los mismos de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, habla que entre el 15 y el 20% de las autopsias que se hicieron a pacientes que fallecieron por sepsis, la flora era polimicrobiana. Y de ahí sale el concepto de que nosotros debemos utilizar una terapia de amplio espectro y combinada. Y segundo, algo que es fundamental es que definitivamente deberíamos juntarnos con el servicio de infectología, emergencia, terapia intensiva, ver cuál es el patógeno que generalmente se aísla en nuestras instituciones de salud y eso determinaría un poco más dirigido la pues, terapia empírica y de amplio espectro que nosotros podemos realizar. Es fundamental el dato de la doctora que habla de que a partir de la primera hora que nosotros no utilicemos antibióticos, la mortalidad aumenta un 7%, pero si no empezamos en esa primera hora, nosotros ya tenemos una mortalidad entre el 25 y el 30% de nuestras pacientes y por eso es fundamental que nosotros hagamos una terapia de amplio espectro y empírica con el objetivo de pues cubrir todo este espectro posible polimicrobiano que se ha determinado en las pacientes que han fallecido con sepsis. Muchísimas gracias a todos por la respuesta. No sé si dentro del equipo que nos está acompañando el día de hoy está el doctor David Stivel. David hizo un trabajo maravilloso como tesis de grado cuando iba a graduarse como ginecobstetra, donde se puso precisamente en esa tarea, Pablo, en la tarea de identificar los gérmenes más relacionados con infecciones urinarias, que hay que reconocer es la infección que más lleva al ingreso hospitalario a una paciente obstétrica, por lo menos en nuestro medio, y encontró algo muy interesante y es que encontró que el patrón de infecciones relacionadas para esta institución en especial era diferente al que podían encontrar en otras instituciones. Entonces, ese aspecto de reconocer la epidemiología local es súper importante. Ahora viene una parte muy compleja, Pablo, y aquí tú eres el crack, y es esta paciente por alguna razón toca llevarla a quirófano y comienzan los problemas. Fiebre e infección es igual a contraindicación para hacer abordaje al neuroeje, anestesia raquídea. Pablo, ¿qué hacemos?
Bueno, hay varios estudios, profe, que determinan que el hecho de que la paciente obstétrica tenga fiebre o leucocitosis no es un indicativo de suspensión de la posible anestesia neuroaxial. De hecho, uno de los autores que más ha estudiado esto fue el doctor Goldman, que determinó en más de 500 pacientes que tenían corioamionitis. En el 95% de estas pacientes hizo una técnica neuroaxial peridural, en el 5% se hizo una técnica raquidia, y pues de estas del 50% de pacientes tenían fiebre y el 40% leucocitosis. Él no encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa o de complicación o riesgo de complicación en el caso de que nosotros podamos realizar una anestesia neuroaxial. Es decir, la fiebre, la leucocitosis no contraindican el uso de la técnica neuroaxial, y uno de los puntos de recomendación importante que nosotros realizamos es utilizar un antibiótico profilaxis previa al bloqueo neuroaxial entre 30 a 60 minutos con el objetivo de proteger el neuroeje. De hecho, la Sociedad Americana de Anestesia habla dentro de, de las recomendaciones de antibióticos que nosotros podemos utilizar para proteger el neuroeje previo al acceso, es el uso de la clindamicina 900 miligramos conjuntamente con gentamicina 160 miligramos, o en el caso de que pues podamos o no tengamos estos medicamentos, cefalosporinas de primera generación como la cefazolina 2 gramos, sumado a la citromicina 1 gramo, tomando en cuenta que el 15% de pacientes que desarrollaron sepsis a pesar del uso de la antibiótico profilaxis con cefalosporinas de primera generación, el patógeno aislado fue el ureaplasma, y la citromicina tiene un buen espectro para atacar al ureaplasma. Entonces, estas dos recomendaciones serían ideales: que nosotros utilicemos previo a nuestro bloqueo 30 a 60 minutos un esquema de antibiótico profilaxis basado en clindagenta o acitromicina con cefalosporina. Wow, increíble, Pablo. Ahora vienen dos preguntas adicionales. Una sería, dentro de los fármacos que tradicionalmente se utilizan durante el transoperatorio de una paciente, ya sea una cesárea o ya sea una intervención relacionada en el marco de una infección, ¿qué medicamentos podrían estar contraindicados? Bueno, en la anestesia neuroaxial definitivamente, pues si la paciente no está en choque, es decir, presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio o un lactato por encima de 2 milimoles, y no tiene una plaquetopenia importante, es decir, valores, y ahí hay un poco la controversia entre 75,000 y 50 y 75,000, hay un medicamento que el momento en el que nosotros tengamos una contraindicación directa para no hacer una técnica neuroaxial, que sería la elección en este tipo de pacientes, y nos toque hacer una inducción de secuencia rápida con anestesia general, el medicamento que está totalmente contraindicado es el etomidato, que es un inductor anestésico que nos permite en escenarios de pacientes con algún grado de choque, pues utilizarlo como inductor de elección. El problema del etomidato es que se ha visto que el etomidato aumenta la liberación de una sustancia que se llama la 11-beta hidroxilasa, y esta 11-beta hidroxilasa aumenta la mortalidad en las pacientes sépticas obstétricas. Es uno de los pocos medicamentos que están totalmente contraindicados. Obviamente en pacientes inestables, en las cuales nosotros necesitemos hacer una inducción de secuencia rápida, pues con un grado de hipotensión importante, tanto el propofol, que es uno de los medicamentos que más utilizamos, y el tiopental, que se utiliza todavía en algunos países más europeos, pues estarían contraindicados. En esos casos, pues la ketamina conjuntamente con opioides como el remifentanil, como el fentanil, estarían indicados, pero como tal, el único medicamento contraindicado. Unas limitaciones que hay que tener en cuenta. Ya estamos entrando a nuestra recta final, no sin antes hacer la pregunta más complicada, y la dejé para el final para lograr el cierre. Y es, Walter, pregunta, ¿sepsis igual desembarazar a una paciente? Estás silenciado, no te escuchamos, Walter. Gracias, gracias. Sí, sí, claro.
Decía que era una muy buena pregunta y una pregunta bastante importante, porque si lo vemos, estamos en el contexto de una paciente que tiene alto riesgo de muerte por la definición de sepsis, y eso nos llevaría a pensar que el hecho de desembarazar a la paciente mejoraría el estado clínico de la misma, pero realmente no es así. La evidencia, y pues vuelvo y recalco la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para los obstetras, porque sé que es de mucha importancia para nosotros, lo deja muy claro como una recomendación grado 1, la terminación de la gestación es por indicación obstétrica. Claro está, hay que hacer unas anotaciones, y es que en el contexto de la sepsis el manejo es multidisciplinario, y el momento en caso de que la paciente requiera la terminación de la gestación, aparte de tener la indicación obstétrica, debe ser enfocada desde las diferentes perspectivas, teniendo en conjunto el manejo de unidad de cuidados intensivos y el obstetra y el especialista en medicina materno-fetal, porque hay muchos factores a considerar. Uno, que recordemos que lo que mejora la sepsis es eliminar el foco que está causando la sepsis. Y en este momento la gestación, a menos que sea el contexto que pusieron en una de las preguntas, que sea una coriamnionitis, la terminación de la gestación no va a beneficiar a la mejoría de la sepsis en la paciente. Entonces, sí hay de pronto algunos contextos muy específicos donde se toma la decisión de terminar la gestación, pero es bajo una visión global e multidisciplinaria de la paciente. Pero sepsis definitivamente que debe quedar claro que no es igual a terminación de la gestación. Excelente. Quiero recalcar algo importante. Ni siquiera en infección por COVID-19, ni siquiera en la infección COVID-19 hay indicación de considerar desembarazar a la paciente que está incluso bajo ventilación mecánica en una unidad de terapia intensiva. Es muy importante recalcarles esto porque ha sido motivo de muchísimas especulaciones y hay suficiente publicación y suficiente evidencia que soporta que ni siquiera en este escenario que es tan complejo hay justificación para hacerlo. Ahora, la pregunta de cierre. Diana, vasopresor de elección en sepsis obstétrica, si lo existe. En bueno, realmente, minuto que ya tenemos que irnos. Bueno, sí, no. El vasopresor de elección, el shock séptico, es la noradrenalina. Y en la población general y en la población obstétrica realmente no hay diferencias. Algunos estudios, SOAC 1, SOAC 2, demostraron que sin lugar a dudas estaba relacionado, pues puede ser igualmente efectivo como otros vasopresores, pero relacionado con menos efectos adversos, menos riesgo de arritmias, de necrosis. Entonces, realmente no hay que tener temor, inclusive de los servicios de urgencias, si tenemos maternas con shock séptico que van a demorar en ser trasladadas a la unidad de cuidados intensivos, y ya, pues, a partir de nuestra evaluación, lo que sigue es el inicio de vasopresores. Utilicemos venas pues con Avocac entre calibre 16 y 18, antecubital. Evaluemos frecuentemente, cada hora, cada 2 horas, las características de la piel circundante. Iniciemos a bajas dosis este vasopresor sin temor, porque mayor va a ser el riesgo de hipoperfusión para la madre y para su bebé. Entonces, realmente, en conclusión, el vasopresor de primera línea, noradrenalina, iniciarlo oportunamente para impactar realmente en los desenlaces maternos y fetales. Perfecto. Ya tenemos que irnos porque nos queda solo un minuto. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron hoy acompañándonos. Pablo, Diana, Walter, muchas gracias por acompañarnos en este primer live que estamos haciendo para ustedes que nos acompañan, para ustedes que nos han pedido que intercambiemos algunas opiniones. Quiero que por favor, ya sea a través de nuestro @grisioinvestigación o ya sea a través de contactarme directamente en @jocherrojas, pregúntenos de qué quieren que hablemos y estaremos ahí para ustedes. A todos los que nos acompañaron. Pablito, un abrazo a Ecuador. Gracias, Diana, profe, igual. Walter, un abrazo gigante para todos ustedes. Que Muchas estén gracias. muy bien y cuídense. Hasta Igual. luego. Hasta luego, profe. Un abrazo. Gracias, feliz noche.